Por cierto, en el marco del quinto informe de gobierno, me llamó mucho la atención que ni la oposición, ni muchas de las mesas de análisis de los grandes medios de comunicación hicieron, en mi opinión, pues un análisis sabroso de ese informe del presidente, que habla de los millones de mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza, del avance de las obras, de los programas sociales. Incluso el PAN ya anda contra Sembrando Vida para que no se eleve a nivel constitucional el programa, que también resulta interesante para mí ver cómo pues no hay cómo debatir o refutar, o no hay nivel para poder confrontar ideas. Es que además tú cómo tienes que hacer este análisis de lo que se ha hecho este gobierno. Tienes necesariamente que compararlo con lo que se hizo en gobiernos pasados. O sea, ¿contra qué lo comparas? Pues contra lo que han hecho gobiernos panistas y priistas. Y si haces un comparativo, encuentras verdaderamente una diferencia abismal, y es lo que no quieren hacer ellos, ni los analistas, ni los comentaristas, ni la oposición quiere hacer eso. Ellos dicen, tiene 5 años en el gobierno López Obrador y tendría ya que haber solucionado los problemas de violencia que fueron creados o principalmente por Felipe Calderón. Tiene que solucionar la corrupción, que desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto fue descomunal. Tiene que solucionar y reconstruir todas las obras sociales que nosotros no hicimos. Tiene que mejorar todo el sistema de salud, que lo dejamos hecho una basura en 5 años. Entonces dices, no, a ver, no es así. Ustedes dejaron emproblemado al país con una pobreza extrema descomunal, con una desigualdad social y con una infraestructura en obra pública muy mala. Todo eso se tuvo que recomponer. Entonces se está trabajando en todas las áreas y es el informe del presidente. Estamos haciendo esto. ¿Qué le dices? Lo único que tú alcanzamos a leer y escuchamos en la radio y en la televisión es descalificar, que es muy poco lo que ha hecho, que no ha hecho lo que se prometió hacer, acabar con la violencia. La violencia no se puede acabar así. La violencia tuvo un crecimiento permanente desde Salinas hasta la fecha. No hasta la fecha, hasta el primer año de gobierno de López Obrador. Después se empezó a achatar, es decir, a mantenerla horizontalmente, y hace 2 años empezó a declinar. Es como tiene que ser. La violencia son grupos delincuenciales ya muy estructurados que no desaparecen de la noche a la mañana por el cambio de gobierno. Y puedes hablar así de todo lo que está sucediendo. Las obras sociales que tú mencionas tan importantes, pues cuando vemos al Tren Maya circulando, a mí me dio gusto verlo, no había pasado en este país. Y la gente, ¿no? Interesante en todos el impacto social, porque la gente salía de sus comunidades, de sus pueblitos, a un lado del tren y emocionados. Los que hemos tenido posibilidades de estar en Europa, Vicente, y vemos el sistema ferroviario impresionante que tienen, bueno, al ver este tren ya en las vías circulando, me dio gusto, porque además es muy parecido, es muy bonito el tren. Las imágenes que vimos de los asientos, o sea, es de muy, muy, muy alta calidad. Entonces va a ser algo muy, muy bonito para el sureste del país, que cuenten con eso, que contemos con eso, porque hay que viajar en él. Y bueno, pues sorpresivamente la oposición está en contra de eso, porque ¿qué podían alegar ahí? Bueno, ¿qué alegaron? El medio ambiente, ¿no? Están cruzando la selva. Y ahora dicen, muy lento, tomó 8 horas. Es una ridiculez eso, ¿no? Cuando es un momento de prueba. Sí, claro. Todavía no están ni todos los tramos. Es hasta diciembre la inauguración oficial. Entonces, pero fue muy interesante ya ver que hubo este traslado de Campeche a Cancún y de ahí no sé a dónde más. Un par de días estuvieron en Chichén Itzá. En Chichén Itzá, ¿no? Entonces, maravilloso. La refinería. Ya había a Rocío Nale con un frasquito de lo que ya empezó a producir. También será fin de año, cuando ya se tenga una producción considerable de gasolinas, y pues el aeropuerto que ya está en funcionamiento. Yo también ya tuve la oportunidad de viajar, y es muy bonito el aeropuerto, muy, muy, muy bonito, y las aerolíneas siguen protestando que los directores de estas aerolíneas de Aeroméxico y de las de Interjet, que va a haber molestias para la población, que va a tener que ir hasta allá, cuando en cualquier parte del mundo los aeropuertos están sumamente alejados. Claro.
por ejemplo, No en hay ciudades excusas, pues. como Chicago, que llegamos a tener hasta 3 aeropuertos, pero ahora que está el Midway y el O'Hare, pues obviamente a unos les queda un poquito más lejos el O'Hare y a otros más cerca el Midway, o al revés, pero pues no se le puede dar. Jales con tiempo, día del sur. Yo vivo en el sur, Vicente, para llegar ahí hice 1 hora. Pero además, Miguel, ese tiempo que supuestamente pierdes al no ir desde el Benito Juárez, sino del AIFA, es el que sales ganando por las filas que no haces, porque no hay filas que hacer, que no tienes que romperte la cabeza. Muy modernizado, además.